Hola queridos hermanos, bienvenidos al canal UCB Punta Mira. Esperamos que este contenido sea edificante para ti. Te invito a que lo compartas y así bendecir a los demás. Vamos a comenzar. El otro día estaba buscando en internet sobre las leyes más como ridículas que tenemos acá en Chile, del Código Civil y todo eso. Y una de esas me encontré, le voy a dar lectura, es el artículo 618 del Código Civil, que dice: no es lícito a un cazador o pescador perseguir a un animal bravío. ¿Sabes lo que es bravío? Yo no tenía idea, lo googleé. Era sin domesticar. Ahora, me pregunto, ¿qué pez se domestica? Ya ahí, no hay peces domesticados. Pero ya que es perseguido, ya, entonces, dice, no es lícito cazar o no es lícito a un cazador o un pescador perseguir a un animal bravío que es ya perseguido por otro cazador o pescador. Si lo hiciere sin su consentimiento y se apoderare del animal, podrá el otro reclamarlo como suyo. O sea, si usted está pescando ahí y hay otro pescador y no sé, usted... Porque cazar le entiendo. O no, el animal uno anda en tierra, pero en el mar como uno... No, lo estaba persiguiendo yo el pez. Usted, hermano, ¿cómo se...? Ahora, lo más ridículo que yo pensaba era cómo esto se pone como en un código civil y no simplemente se ponen de acuerdo así, hermano. Es tu pez, lo partimos a la mitad, tú llévatelo para acá, tú llévatelo para acá. O se ponen de acuerdo entre personas. Pero no llegaron a ese acuerdo y tuvo que haber un código civil en el cual está escrito esto que para nosotros es súper ridículo. Sobre todo en un país como este donde tenemos kilómetros y kilómetros de mar y quizás un pez es un pez, ¿no? O sea, hay todos los días peces acá. Y lo que pensaba era cómo, las leyes se hacen en base a situaciones que pasan, ¿no? Entonces, seguramente esto pasó, había alguien que no se puso de acuerdo y tuvieron que dejarlo escrito. Ok, entonces esta es la resolución del problema. Yo lo encontraba chistoso y ridículo. ¿No era más fácil ponerse de acuerdo entre los pescadores? ¿No era más fácil ponerse de acuerdo entre ellos? Obviamente no, y por eso está acá. Y eso mismo es lo que vamos a estar estudiando hoy. Ocurría en la iglesia de Corintios y vamos a estar en el capítulo 6. Los hermanos no lograban ponerse de acuerdo en los conflictos y terminaban en tribunales. Obviamente los tribunales no son los mismos que más o menos que hoy. En los procedimientos de esa época más sencillos se producía la denuncia y se nombraba un árbitro que generalmente no percibía salario alguno por la actuación, dicen ahí los eruditos, y que mediaba entre los litigantes dictando una solución al conflicto. O sea, usted iba y había un árbitro y solucionaba. En el caso que no le gustase la solución o la propuesta a alguno de los que pleiteaban, podían nombrarse más de un árbitro. Los juicios obviamente podrían ser de mayor envergadura, dice acá, como era el juicio penal, entablado ante un tribunal general. Eso es lo que vamos a estar estudiando hoy. Capítulo 6 de Corintios, desde el 1. Cómo vemos que Pablo está una vez más resolviendo un problema dentro de la iglesia. Los hermanos no podían ponerse de acuerdo, se litigaban unos entre otros por cosas quizás sencillas, pero no lograban ponerse de acuerdo. Incluso Pablo, en su época en su cultura judía, también se resolvían estas situaciones, pero en la sinagoga, porque ellos entendían que ir ante un tribunal pagano era reconocer públicamente la incapacidad de solucionar las cuestiones que llevaba la ley. Ahora, lo que vamos a ver hoy es que, y me gustaría llevarnos como lo que te gustaría que te llevaras para tu casa, es que la iglesia es el lugar donde las relaciones personales se resuelven y se basan en amor y perdón, no en justicia. No en justicia, en amor y perdón. Esa es la iglesia, porque muchas veces vamos a estar viendo que la iglesia es un lugar donde venimos solamente a buscar algo hacia nosotros. Quizás venimos a pagar la cuota de espiritualidad que tenemos en la semana.
Quizás venimos hoy y decimos, bueno, esta iglesia me siento bien y me dura 6 días el nivel espiritual, pero la iglesia no es donde venimos a recibir, sino que es donde venimos a dar. No recibimos justicia, sino que venimos a amar y perdonar. Vamos a darle lectura al capítulo 6, del 1 al 8. Dice así: ¿se atreve, estamos en la Nueva Biblia de la América, ¿sí? ¿Se atreve alguno de ustedes cuando tiene algo contra su prójimo ir a juicio ante los incrédulos y no ante los santos? ¿O no saben que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo es juzgado por ustedes, ¿no son competentes para juzgar los casos más sencillos? ¿No saben que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más asuntos de esta vida? Entonces, si tienen tribunales que juzgan los casos de esta vida, ¿por qué ponen por jueces a los que nada son en la iglesia? Para vergüenza suya lo digo. ¿Acaso no hay entre ustedes algún hombre sabio que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que hermano contra hermano litiga, y esto ante incrédulos. En efecto, ya es un fallo entre ustedes el hecho de que tengan litigios entre sí. ¿Por qué no sufren mejor la injusticia? ¿Por qué no ser defraudado? Por el contrario, ustedes mismos cometen injusticias y defraudan, y esto aún a sus propios hermanos. ¿Tengo un momento de oración? Padre, te pedimos que puedas hablar a nuestras vidas a través de tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra que nos ayuda, que nos edifica, que nos llena, y ayúdanos también a poder aplicar a nuestras vidas, poder ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores, Señor. Guíanos en este momento y para que tu palabra pueda entrar en nuestras mentes y en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vemos entonces que hay acá preguntas retóricas, ¿o no? Y que ustedes saben como las preguntas retóricas no necesitan respuestas, sino que es una forma de reafirmar un punto a través de la obviedad. Entonces vemos a Pablo que en este capítulo está tratando de llamar la atención de los corintios a través de estas preguntas retóricas y con este pseudo de ingenuidad, ¿o no? Pablo pregunta como ingenuamente, ¿acaso no pueden? Pero no es de ingenuo, sino que está afirmando lo contrario. Ustedes pueden, y es lo que vamos a ver a través de todo este capítulo, a través de todos estos versículos, perdón. Primero dice, ¿se atreve alguno de ustedes cuando tiene algo contra su prójimo ir a juicio ante los incrédulos y no ante los santos? Ahora, esa palabra que dice ahí, alguno de ustedes se atreve, es una palabra que se ocupa para llamar la atención, que habla sobre intrepidez, que realmente son valientes, que tienen un valor. Antiguamente, si alguien tiene la Reina Valera 60, dice osa, no de oso, sino que de osadía. Dice, osa alguno de ustedes, o sea, tiene realmente la valentía, o sea, se atreve, realmente tienen ese valor. Y dice, alguno de ustedes, hace referencia a un grupo, como hemos visto que la iglesia de Corinto había un grupo de personas conflictivas y en estas malas relaciones terminaban con relaciones personales absolutamente rotas. Y como hemos visto en toda esta carta, avanzando por Corintios, la iglesia claramente tenía problemas de relaciones personales entre la iglesia. Habían conflictos dentro de la iglesia. Y uno de estos también era que se iban a juicio. Y vemos que dice que se atreve alguno de ustedes cuando tiene algo contra su prójimo. Y esa palabra de cuando tiene algo, vamos a ir palabra por palabra porque quiero entender el concepto claro. Cuando tiene algo, ese es un enredo, algo no resuelto. O sea, cuando se atreve uno de ustedes, cuando tiene algo no resuelto, ir contra su prójimo, una persona en general, ir a juicio, o sea, ir a resolver estos pleitos, estos enredos, tomar acuerdos ante las personas incrédulas, esas incrédulas, esas personas no rectas, y no ante los santos. Obviamente hace entonces una referencia de que hay personas que son santas de la iglesia y personas rectas que no son de la iglesia, y estas personas iban donde las personas no rectas a resolver sus conflictos. Ahora, obviamente dejemos de lado que Pablo no tenía ningún problema con el uso de los tribunales. No va contra eso, sino que se trata de que cuando nosotros o cuando los hermanos
trataban de apelar a la justicia, trataban de resolver sus conflictos, buscaban esa solución de los conflictos en lugares donde no debían estar. Es inconsecuente que los creyentes resuelvan sus conflictos ante personas que no tienen a Dios, frente a personas que imparten sabiduría y justicia, y no ante los santos que son hermanos de la iglesia. Porque las normas de Dios no son las mismas del mundo, la entendemos, ¿verdad? La justicia de Dios no es la del mundo. Y los cristianos de esa época acudían a la justicia secular y denigraban su condición de cristiano al buscar la justicia entre los injustos. Aquí decía un autor que los creyentes que demandan a otros creyentes están más interesados en venganzas o ganancias que en la unidad del cuerpo y la gloria de Cristo Jesús. O sea, ponemos en contexto nuevamente. Eran hermanos de la iglesia que tenían conflictos y se atrevían, había un acto deliberado de buscar justicia, buscar un equilibrio o buscar venganza en lugares donde no debían resolverlo, en lugares paganos. Entonces había un conflicto y lo primero que era buscar justicia afuera, una resolución y una ayuda del arbitraje que no encontraban o no querían encontrar en la iglesia. Ahora, la pregunta es, ¿podemos dejar a la iglesia entonces es el lugar donde tenemos que resolver los conflictos? La respuesta es sí, nos está diciendo la Escritura. Nos está diciendo que la iglesia es el lugar donde debemos arreglar los conflictos. Ahora, ¿qué tipo de conflictos? Y ahí creo que vamos a llegar a quizá conclusiones más deliberadas. Pero la iglesia es el lugar donde resolvemos los conflictos, porque estamos capacitados. Creo que ampliando un poco más ese panorama y para poder aplicarlo quizá a un texto más abierto, entendiendo que los hermanos de Corintios no querían resolver sus conflictos dentro de la iglesia, sino que buscaban un arbitraje fuera, quizás nosotros podríamos aplicar y decir cuántas veces nosotros dejamos de lado la iglesia, el arbitraje de la iglesia, el lugar donde la iglesia pueda resolver nuestros conflictos y lo buscamos afuera. Cuando tienes un conflicto quizás judicial, hoy en día es más difícil, no es nuestro contexto, pero cuando tienes un conflicto emocional, ¿dónde buscas ayuda? ¿En la iglesia o afuera de la iglesia? Cuando hay un conflicto, un problema quizás económico, ¿dónde buscamos la ayuda? ¿Acá adentro, en la iglesia o fuera de la iglesia? Cuando quizás quieren un consejo o que queremos comentar algo o contar un cagüín. Hoy día en la mañana nos amanecimos con un cagüín. Pero ¿dónde buscamos eso? ¿Acá en la iglesia o fuera? Y creo que esa es la temática y creo que como el principio de esto, donde buscamos la iglesia solamente para quizás saciar necesidades espirituales y no entendemos que esas necesidades espirituales o la verdad espiritual de nuestras vidas abarca toda la cristiandad. ¿Podemos resolver conflictos en la iglesia? Debemos resolver conflictos acá en la iglesia. Muchas veces no los buscamos acá, o sea, los buscamos afuera, o los tragamos y los comentamos afuera. Los almorzamos, los desayunamos, pero no los resolvemos. Y quizá era eso mismo lo que Pablo está diciendo, obviamente con el contexto de juicio, pero el juicio era una solución viable y legal para resolver sus problemas, y ellos decían, ok, si es verdad, o sea, si está a la mano, lo voy a ocupar. Ahora, si buscamos esa aplicación, hay cosas que tenemos a la mano que podríamos resolverlo en la iglesia y quizás moralmente, abiertamente lo podemos resolver no en la iglesia. ¿Me hago entender? Me explico de nuevo. Pero creo que hay necesidades en nuestras vidas que necesitamos saciar. Por ejemplo, quizás compartir. Quizás cuando necesitamos comer con alguien. O quizás necesitamos entretención. O quizás necesitamos un consejo. O quizás, porque ¿quién en su sano juicio realmente dice necesito alimentarme espiritualmente, así que voy a buscar ayuda espiritual? No. Lo que sí necesitamos es cuando, sí en nuestras mentes pasa cuando decimos, sí, necesito salir, necesito relajarme, necesito despejarme. ¿Y dónde buscamos esa necesidad? La buscamos en lugares quizá no que hacen daño, ¿verdad? Pero no son el mejor, ¿verdad?
Y quizás segregamos la iglesia a un lugar, quizás como los hermanos de Corintios, donde no se pueden resolver esto. O quizás no lo quiero resolver. No quiero que la iglesia se meta, o no quiero meter que la iglesia en esta área de mi vida. ¿Tengo un conflicto, hermano de Corintios? Sí, pero no lo voy a resolver en la iglesia. Quiero resolverlo afuera. No voy a mezclarlo. Y cuando entendemos que Dios quiere toda tu vida, estos conflictos o cualquier cosa que te pasa, debemos resolverla en la iglesia. Ahora, siendo práctico, ¿es esta la iglesia donde tenemos la confianza y quizás donde vamos a venir a contar todas nuestras cosas? O sea, quizás con todos los hermanos, obviamente no, pero sí, ciertamente tenemos cercanía con ciertas personas. O sea, tenemos acá nuestro guía, nuestro pastor, que hemos depositado, o quizás no, pero nuestra confianza en él, y ahí es donde tenemos que buscar ayuda. ¿Lo sabe todo? Le aseguro que no. ¿Lo sé todo yo? Le aseguro que no. Pero ese es el lugar que quiere Cristo que es donde estemos, la iglesia. Esta es su iglesia. ¿Eres parte de esta iglesia? Somos parte de tus conflictos, somos parte de tus penurias, y las resolvemos con la ayuda que no tenemos nosotros. No tenemos, ayer alguien dijo en el aniversario, voy a dar un consejo, pero no es mío. Está en la Biblia. Y esa es nuestra ayuda. Nosotros tampoco tenemos un consejo propio. Me van a preguntar mi opinión, puede ser ridícula, pero la opinión está en la Biblia, en la palabra de Dios. Y cuando decía acá, en otras palabras, te atreves, cuando tienes algo contra alguien, a buscar ayuda en personas que no son de la iglesia. Esa es la declaración dada vuelta. ¿Te atreves, cuando tienes algo contra alguien, a buscar ayuda con las personas que no son santas? Los santos hacen referencia, por supuesto, que a la iglesia. Y es la iglesia donde debiésemos buscar el arbitraje, la mediación y resolver nuestros conflictos. La segunda pregunta dice, ¿o no saben que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo es juzgado por ustedes, ¿no son competentes para juzgar los casos más sencillos? Ahora, dice, ¿saben que van a juzgar al mundo? Esa traducción es de hacer justicia o gobernar. Los creyentes, para no profundizar un poquitito más, porque no es el sentido de esto, pero sí vamos a estar, los creyentes estarán en una posición de gobierno escatológico, hablando, o escatología en los eventos futuros, y que tendrán lugar en Apocalipsis 20, 4-6. Ahí está la referencia de que, claro, los creyentes van a estar en un gobierno. Eso hace la referencia que los hermanos sepan que en el futuro vamos a juzgar al mundo. O sea, vamos a tener ese nivel de discernimiento. Eso que ustedes quieren que lo resuelva otra persona, ustedes van a tener que resolver problemas mayores. Y dice condicionante, y si el mundo es juzgado por ustedes, ¿no son competentes entonces para juzgar los casos más sencillos? ¿No son competentes para juzgar si los creyentes estarán en los juicios más importantes en el futuro? Estos asuntos son pequeños en comparación. Los casos más sencillos. Un autor decía, si los santos estarán en el Tribunal Supremo de Dios para juzgar al mundo, necesariamente están capacitados para juzgar las cosas menos trascendentes o intrascendentes de la vida ordinaria que surgen entre los creyentes de ahora. Y una de las cosas que poco se ejerce, creo yo, en las iglesias en general, es el discernimiento espiritual. ¿No? Queremos que alguien de acá adelante venga, predique y termine con un highlight así, pero mortal. Por eso, hermano, tú anda y haz esto. Gracias, predicador. Me hiciste el día. ¿No? Porque es fácil eso, porque nos digan, hermano, por eso tú tienes que llegar a tu casa, lavar la loza, cocinar y adorar al Señor. Amén, hermano. Oh, y eso es lo que necesitaba. Esa era la guía. Amén. Pero no, todos buscamos quizás en la iglesia que alguien nos diga lo que tenemos que hacer. Que el predicador termine la explicación y nos aplique lo más certero posible. Y si es posible,
hermano, ¿sabe qué? Pero es que este es mi contexto, ¿me puede aplicar ese texto? Mire, yo trabajo en esto, ¿cómo lo haríamos? Hermano, véalo usted, ¿o no? Porque es fácil que siempre buscamos el recibir la palabra o la acción final y no discernimos espiritualmente. No hay un análisis en nuestras vidas. Y quizás eso mismo es lo que le pasaba a los hermanos de Corinto. No querían resolver estos conflictos, no había un discernimiento. Ellos en su interior decían, es que yo no tengo las competencias las tiene otra persona. Y cuando la palabra de Dios nos dice que sí tenemos las competencias propias, no, las tenemos acá. Y el Señor es el que nos capacita a discernir. Por eso yo, siempre mi profe de predicación, me ponía ahí un 0, porque yo no aplicaba cuando tenía que predicar, no aplicaba la aplicación final. Yo decía, pero es que tiene que ser abierta. Creo que los hermanos propios tienen que pasar por sus mentes, y es lo que debemos hacer, pasar por nuestras mentes, nuestros corazones, y ver nuestro contexto y cómo la palabra la podemos aplicar a nuestro contexto. No podemos esperar que alguien más nos diga lo que tenemos que hacer. Porque ¿saben qué? Porque el Espíritu Santo que vive en mí es la misma porción de Espíritu Santo que vive en usted. La misma porción. Yo no tengo un 100% y usted un 99% y así. Es la misma persona. La misma persona. La misma completa persona dentro de usted. Y por eso le puede guiar a lo mismo que podemos llegar a nosotros. Pues le guía en su vida. Obviamente tenemos la consejería pastoral y nos vamos a ayudar, obviamente. Estamos hablando de resolver conflictos dentro de la iglesia. Pero hay un trabajo que es propio, en el cual Primera de Tesalonicenses 5:21 decía, antes bien, examinadlo todo y retengan lo bueno. ¿Eso no es discernimiento? ¿Eso no es algo que tiene que pasar por acá, por la cabeza, por el corazón? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Dice, entonces no son competentes para juzgar. Somos competentes entonces para examinar, para evaluar, para analizar bajo la perspectiva divina, ¿no? Somos seres que los creyentes estamos bajo la normativa de Dios. Y no pasa que por cosas pequeñas de repente en la iglesia se generan grandes conflictos y podemos resolver esos conflictos con cosas pequeñas. Piensen ustedes en algo. Quizá hay algo que usted dice ahí, pero deja pasar, ¿no? ¿Por qué? Porque es la iglesia. ¿Por qué? Si nos vemos el domingo de 11 a 2:30, ¿no? ¿Para qué vamos a resolver los conflictos? Vengámonos. ¿O no? Si es 1 hora y media, ¿no? ¿Para qué vamos a resolver con problemas? ¿Para qué si siento algo, si hay un conflicto, para qué lo vamos a resolver? Bueno, esa es una muy mala perspectiva de la iglesia. Porque la iglesia, esto es el culto de la iglesia, el culto familiar que tenemos. Pero la iglesia somos las personas, todo el día. Y si nosotros no vamos a esperar que el pastor ponga, hermanos, vamos a venir el lunes a las 8, el martes a las 9, porque las actividades no son la iglesia tampoco. La iglesia son las personas. Y son las relaciones personales. Y por eso la iglesia es el lugar donde las relaciones personales se basan en amor y perdón y no se basan en justicia. Dice más adelante, dice, ¿no saben que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuántos más asuntos de esta vida? Una vez yo le pregunté al pastor, ¿vamos a juzgar a los ángeles? Y me dijo, eso dice la Biblia. Le dije, ¿pero cómo? No lo sé, pero lo dice la Biblia. Y cuando llegamos acá a este texto, dice, no sabemos que hemos de juzgar a los ángeles. O sea, le están diciendo Pablo a los hermanos de Corintios, vamos a juzgar a los ángeles. Es una declaración, ¿no? Porque estamos hablando que una pregunta son retóricas. Ahora, ¿y eso? Bueno, lo vamos a saltar y... No. Casi me manda un cristiano. Nada, de verdad. ¿Vamos a juzgar a los ángeles? Lo dice la Biblia, así que sí. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? No lo sé. Pero hay unas referencias bíblicas que los voy a invitar a ver y nos puede dar unas perspectivas. En Judas 6, no el capítulo 6 porque no tiene muchos capítulos, sino que uno, habla y dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad,
sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Referencia. Entonces, ahí Judas nos dice que hay ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. ¿Dónde estaban los ángeles? Donde Dios, ¿no? ¿Entendemos? Y los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para un día. O sea, hay ángeles que no están con Dios, están esperando ahí un juicio. Eso dice Judas. Segunda de Pedro 2:4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó en prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Segunda referencia. Entonces dice, Dios no perdonó a ciertos ángeles que pecaron. Ángeles, seres espirituales, ¿verdad? Eso, entendemos con eso. Que no pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó en prisiones de oscuridad para ser reservados. Esas son las dos referencias que encontramos en la Biblia sobre ángeles, prisiones y juicio. Entonces, entendiendo, y además dice, ¿no saben que hemos de juzgar a los ángeles? Ahí tenemos la tercera. Entonces, entendiendo con esos tres versículos nos podemos hacer una línea, más o menos quizás, no sé si tan clara, pero de lo que nos dice la palabra. Dice que habían entonces ángeles que estaban con Dios, que pecaron y están esperando en un lugar a ser juzgados en un juicio venidero. ¿Sí? Eso lo dice el texto. Y Corintios nos dice que hemos de juzgar a los ángeles. Entonces, ocurrió este evento y en el futuro nosotros vamos a ser parte de ese juicio a los ángeles. ¿En qué lugar? No lo sabemos. ¿En qué tiempo? Obviamente no ahora. No ahora. En el futuro escatológico, luego de la venida del Señor. Solo eso para aclararlo, para no saltarlo el tema. Pero lo importante acá no es ese tema teológico sobre el juicio de los ángeles y la caída de los seres espirituales, sino que lo que nos está diciendo Pablo es que, imagínense, ustedes van a juzgar al mundo, o sea, van a hacer discernimiento en el mundo, van a tener que analizar y evaluar el mundo. Además, van a evaluar y van a juzgar, hacer juicio, resolver conflictos con los ángeles que han pecado. ¿Cuántos más? Los asuntos de esta vida. Y ustedes están resolviendo de quién se queda con el pez. ¿No? El artículo. ¿Quién atrapó primero el pez y se va a quedar con el pez? ¿No? Eso nos está diciendo que vamos a tener cosas mucho más grandes que resolver y no se pueden poner de acuerdo entre ustedes. ¿Cuánto más asuntos de esta vida? Dice, y esa palabra asuntos de esta vida es como relativo a la presente existencia, o sea, las cosas que si vamos a tener a esto en el futuro, lo presente que es tan chiquitito y tan mínimo, ¿cuánto más no van a poder hacerlo? Entonces, dice, entonces si tienen tribunales que juzgan los casos de esta vida, ¿por qué ponen por jueces a los que nada son de la iglesia? Para vergüenza suya lo digo. Ahora, ponen jueces. ¿Se acuerdan que hablamos que había un arbitraje afuera en esa época? Incluso algunos autores dicen que estas personas de la época, ustedes saben que la filosofía era muy de moda, ¿verdad? Era algo loable, entonces iban a estos juicios en realidad como por entretención a algunas personas. Quién tenía el mejor argumento y ganaban, y quizás no ganaban nada, pero ganaban el de debatir. Entonces, por eso no está, el juicio está de más, era inferior. Ahora dice, ¿por qué ponen por jueces, ponen como tribunal a los que no son de la congregación? Porque la justicia, ¿ustedes han visto el símbolo de la justicia? Sí. Es una señora, no sé si señora, con con los ojitos cerraditos, y tiene con una balanza, ¿no? Una pez. O sea, no mira, sino que está amarradito acá atrás, con los ojitos cerraditos, y tiene una pesita ahí donde el equilibrio. Justicia.
Ustedes saben que hoy en día, si usted va caminando por la calle y se le cae un poste, ¡puc!, y usted se muere, su esposa o alguien familiar puede reclamar a la justicia y dice, ah, sí, perdón, tiene razón, vamos a compensarle, le vamos a pasar 20 millones. Y hoy en día está medido eso. O sea, un accidente tiene cosas penales, obviamente a veces cárcel y todo, pero muchas veces es dinero. Y pagamos la vida con dinero. Tiene un precio la vida. O sea, la justicia busca un equilibrio, ¿o no? Y la iglesia, donde las relaciones personales se basan en amor y perdón, no en justicia. Porque el amor es el que nos demostró Dios. ¿Qué había de justo en eso? ¿Qué hay de justo en que usted sea hijo de Dios? No hay nada. Y dice, debe ser vergonzoso. Para vergüenza suya lo digo. Y dice, ¿acaso no hay entre ustedes algún hombre sabio que pueda juzgar entre hermanos? Sino que hermano contra hermano litiga, y esto ante los incrédulos. Ojo que ahí la palabra que dice, no hay hombre sabio que pueda juzgar, eso habla de como de resolver un conflicto. Y cuando dice litiga, por eso dice distinto, porque litiga es cuando habla de la forma legal del tribunal. O sea, cuando resolvemos el problema acá no estamos haciendo la misma justicia que afuera. Por eso hay una diferencia de palabra ahí. Ustedes van afuera a litigar, a buscar justicia, equilibrio, y no, en cambio acá en la iglesia no hay nadie que pueda hacer sabiduría, resolver con discernimiento. Esa es la diferencia. Porque las personas sabias y prudentes habían provocado división en la iglesia. ¿Se acuerdan? Si veníamos desde el capítulo 1, 2 y 3 de Corintios, entendiendo que habían divisiones, que habían gente que había tomado bandos. Entonces estas personas que eran sabias y que no querían resolver y que habían provocado los bandos, eran capaces de dividir, pero no eran capaces de construir una relación. Ahora, ante los incrédulos, dice ahí, ante personas que son sin fe, hay una diferencia enorme entre de dónde se basa la justicia o la moral de fuera de la iglesia y dónde nosotros resolvemos nuestros conflictos en la iglesia. O sea, podemos tener afuera, quizás estamos de acuerdo en algunas cosas, y sí estamos de acuerdo en algunas cosas, pero en algunas cosas no estamos de acuerdo. Y la iglesia tiene sus propias normas, y no por ser iglesia, sino porque somos de Dios. Y había por ejemplo, un pastor decía, para resolver, por ejemplo, conflictos, decía que si usted hay un hermano que le debe plata y no le ha pagado, y usted le está cobrando y no le quiere pagar, decía que para la próxima, decía este pastor, usted, hermano, no tiene que prestar plata. No preste plata. Y yo decía, el pastorcito. Y yo necesito plata. No presten plata, le decía, porque la forma, si un hermano, decía, viene a ti y te pide plata, no se la prestes, pásasela y dile que si puede, que te la devuelva. Y en esa solución del conflicto, obviamente la persona queda libre de culpa, porque si quiere la puede devolver y así no se rompen las relaciones dentro de la iglesia. O no le prestes, dile, no, hermano, lo siento, pero si le prestas, no le prestes, dáselo y dale la opción que te lo devuelva o la opción que no te lo devuelva, pero ya le pasas la responsabilidad a la otra persona y tú estás libre. A mí no me deben nada, decía el pastor. Y así entre hermanos, imagínense cómo podemos crear una cultura dentro de la iglesia. Obviamente no va a faltar el que sabe aprovechar. Oye, ¿alguien me presta plata? Pero por supuesto que esas personas pueden haber en todos lados, pero no es así. Quizás puede sonar, a mí en todo sentido me sonaba así, igual súper iluso, pero no es así como debe funcionar la iglesia. Es que estamos hablando de la iglesia de Dios. Afuera es ridículo, por supuesto que es ridículo, pero estamos hablando de la iglesia,
donde nuestra cabeza es Cristo, donde Cristo no transó con nosotros, no transó, lo dio nomás. Entonces, pensando en eso, claro, nos hace sentido. No prestemos, sino que soltemos y así nos evitamos un conflicto que quizás el hermano, oye hermano, ¿cuándo me devuelve y cuándo me paga? Y el hermano hasta que no va a venir a la iglesia. Decía, y el pastor que decía este ejemplo, decía, y el hermano no va a venir a la iglesia, para evitar pagarte, no va a venir, y tú vas a cargar con eso por toda tu vida, o quizás te vayas a acordar cuando lo veas en la calle, no se van a ver la cara, y qué lata, ¿no? Pudiendo haberlo resuelto con, no te presto, o, hermano, ahí está, porque si usted necesita, ahí está, pero trate de devolverlo, si no puede, no importa. ¿Eso pasa en la justicia afuera? ¿Así lo vamos a resolver ante un arbitraje afuera? No, porque busca justicia. Y la iglesia, donde las relaciones personales no se basan en justicia, se basan en amor y perdón. Y esa es una verdad que todos tenemos que meditar y aceptar, porque es difícil. Dice, los hermanos de Corintios no buscaban el amor, claramente, solo buscaban justicia. Y ojo, no buscaban el amor. Y más adelante en 1 Corintios vamos a ver sobre eso también. Que, tienen de todo, pero el amor, ahí queda. Ahora, dice aquí un autor que cuando el amor fracasa, fracasan también todos los aspectos del servicio y ministerio para el Señor. El apóstol condena que haya conflictos entre creyentes que necesitan intervención de otros y que además procuren resolverlos delante de personas que no son cristianas, no conocen la ética bíblica y no son hermanos en Cristo. Esta situación era un asunto de incapacidad, no era un asunto de incapacidad, sino de indolencia, al no haber nombrado ya hermanos para solucionar conflictos entre creyentes. Hermanos, si la iglesia, ustedes somos parte de la iglesia, todos bienvenidos a la iglesia, somos parte de la iglesia. Resolvamos los conflictos dentro de la iglesia. Ahora, donde hay personas, hay conflicto. Si acá me dicen, no, hermano, acá en la iglesia no vamos a tener nunca un conflicto, entonces usted es el conflictivo. Pero sí vamos a tener conflicto, pues, hermano. Si somos personas y vamos a tener roces. En todo ámbito, de cosas más pequeñitas, como dice, no son capaces de resolver cositas pequeñas. Imagínense que después vamos a tener que resolver cosas grandes en el futuro. Seamos entonces abiertos, hermano, a poder resolver los conflictos con las capacidades que Dios nos ha dado. Obviamente quizás no a cualquier persona, pero partamos con las personas que tengan confianza. Si tienes asuntos pendientes, resuélvelos. Porque el principio de este texto no habla sobre los tribunales en sí, sino que nos habla sobre la incapacidad de los creyentes, de los hermanos, en poder resolver sus conflictos. Ese es el tema central. Y estos hermanos no se lo tragan, sino que los salían afuera. Y hoy, y como les decía, quizá hoy día es más fácil porque la iglesia nos juntamos de 11 a 2:30 y nos llevamos los conflictos para casa y nos tragamos, los pensamos y ya está. Y quizás decimos, no, yo lo perdoné. Y el otro no se enteró que lo perdonó, sino que nos perdonamos solo en la casa. Así, pero... Queremos evitar el conflicto. Y estos hermanos empeorados por no evitar el conflicto, hacían el conflicto afuera, como para quizás decir, bueno, pero lo espiritual con lo espiritual, acá somos todos hermanos, afuera y sí tienen que pagarme, sí. Versículo 7. Dice, así que, en efecto, es ya un fallo entre ustedes el hecho de que tengan litigios entre sí. ¿Por qué no sufren mejor la injusticia? ¿Por qué no se mejor defraudados? Esa palabra de ese fallo habla sobre es una pérdida, un fracaso. O sea, cuando hay conflictos,
cuando hay litigios, cuando hay algo que resolver, ahí está la palabra litigio, ¿no? Esa palabra es de juicio externo, no es de resolver problemas. Pero dice que ya es un fracaso porque no manifiestan su vida en Cristo. Un fracaso porque no demuestran el amor entre los hermanos. Un fracaso porque no buscaron en Dios. Porque los corintios eran incapaces de amar y perdonar. Ahora, dice litigios, nuevamente habla de sentencias, de los juicios, de las palabras de crimen, en el contexto de fuera de la iglesia. Y dice, ¿por qué no sufren el daño? Que es la injusticia. ¿Por qué no aceptar el agravio, el engaño? Nuevamente, si damos vuelta a las palabras, obviamente la pregunta, entonces dice, hermanos, sufran la injusticia. Hermanos, sufran, sean defraudados. Hay un video en YouTube de un... No veo mucho YouTube. Hay un video en YouTube de un hombre que estaba siendo sentenciado, era un asesino. Había matado a muchas mujeres, grandes, chicas y todo. Y ese hombre estaba ahí a punto de ser sentenciado a la muerte. O sea, en Estados Unidos hay pena de muerte. Y él se podría librar de la muerte si cooperaba con la justicia, encontrando los cuerpos y todo eso. Y accedió a eso. El hombre dijo, no me quiero morir, prefiero estar vivo, que me den comidita, tener cama todos los días de mi vida. Y ayudó. Entonces obviamente las familias estaban en desacuerdo con eso, querían la muerte. Y él ayudó y se salvó. Entonces llegó el día de la sentencia y ¿no? Esto es bien, como estos juicios bien gringos, ¿no? Donde se puede hablar, perdón los gringos, pero como que acá en Chile es como más fome, creo yo. Pero allá donde se puede hablar, hay convencer, hay todo eso. Y en las últimas frases ante la sentencia se le dejó a las familiares de las víctimas, que él había reconocido a todas para poder librarse de la pena de muerte, poder decirle algo. O sea, poder hablar en realidad, porque tenían como parte del juicio era hablar. Y ellas, casi todas las personas hablaron y pasaban ahí una a otra y obviamente le decían al caballero ahí que estaba sentado, no bendiciones, diría Pastor Curtis, no cosas agradables. Sino que le decían obviamente que era un animal, que ojalá se hubiera muerto, que ojalá se mate, que no debería haberse escapado de la muerte, que iba a vivir gratis, y pasaba a la otra persona igual, asesino, te odio, pasaba a la otra así, ojalá, no sé, te maten ahí. Les decían todas las cosas obviamente porque sentían la familia que había perdido, o sea, había perdido el juicio, querían la muerte y no lograron la muerte. Así que ahí, hasta que llega un caballero, el papá de una niña, y el caballero le dice, ya sabes, le tocaba hablar, y le dijo, yo sé que hay aquí gente que te odia, pero yo no soy uno de esos. Y por mi vida, por lo que yo creo, mi creencia, me lo ha hecho muy difícil, sí, dijo, pero te perdono, porque es lo que yo creo y debo hacerlo. Y el asesino que había estado ahí inmutado se pone a llorar. Y yo decía, qué difícil, qué difícil. ¿Sería yo de eso? No, probablemente no. Pero la familia buscaba justicia y se había sentido defraudada. Y este caballero, al ver que su hija ya había perdido, dijo, entonces te perdono. Porque el personaje había pedido perdón. Obviamente nadie le cree, ¿no? Pero había pedido perdón y él dijo, te perdono. Me lo hiciste difícil, sí, no, pero te perdono. Y ahí es donde dice, sufrir la injusticia, perder. ¿Por qué perder y por qué sufrir la injusticia? ¿No? Si todos queremos ganar. Afuera buscamos ganar, por los juicios buscaban ganar, por algo iban a juicio los hermanos. No iban para perder, o si no se hubieran quedado en su casa. Querían ganar. Pero acá la palabra nos dice, sufran la injusticia, pierdan. Y cuando estudiaba esto decía, ¿y por qué perder? ¿Por qué? ¿Por qué no ganar? ¿Por qué sufrir la injusticia? Si yo también, todos queremos ganar. Recibimos daño. ¿Por qué ser defraudados?
Porque naturalmente algo no es natural en nosotros perder. Obviamente, ¿a quién le gusta perder? Pero es que hay un ejemplo y está en Cristo. Porque nosotros tampoco nos ganamos nada frente a Él. Y en 1 Pedro 2:23 dice, ¿y quién cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando? Cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia, dice. La verdadera justicia, ¿dónde está? En Dios. Filipenses 2, del 6 al 8 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. No te voy a mentir, no me gusta la injusticia. ¿Para qué nos vamos a engañar? No me gusta ser defraudado. Pero el ejemplo que debemos seguir está en Cristo. Él lo sufrió todo. Él recibió la injusticia por ti, por mí. Entonces cuando nos vemos hallados en estos conflictos y queremos resolver con justicia y ganar o empatar, recordemos a aquel que no empató con nosotros. No quiso ganar por nosotros, sino que lo perdió para ganarte a ti, para ganarte a mí. Y dice, y es mejor, hermanos, dejar las cosas en las manos de Dios. Eso sí, se lo puedo asegurar. No es sordo, Él no es ciego. Versículo 8, y para ir terminando, dice, por el contrario, ustedes mismos cometen injusticias y defraudan, y esto aún a sus propios hermanos. O sea, esa palabra de injusticia, la traducción puede ser roban. O sea, dice, ustedes mismos son los que defraudan y hacen injusticia. Y creo que es muy fácil, es muy cómodo esa situación de muchas veces de víctima, ¿no? ¿Quién se ha sentido, a quién le han hecho, no levante la mano, pero levante la mano, ¿quién le ha hecho daño acá en la iglesia? ¿A quién en la iglesia lo han defraudado? Levanten la mano. Y podemos seguir. Ahora, ¿quién ha defraudado acá en la iglesia? Levante la mano. Oh, nadie. Nadie. ¿Quién ha hecho injusticia acá en la iglesia? No. A mí sí me han hecho injusticia, pero yo jamás. O quizás no, pero no fue tan terrible. Pero es que, hermano, lo que me hicieron a mí, es un poquitito de esto, ¿no? De decir, hermano, muchas veces somos, bueno, los hermanos de Corintios no se estaban portando muy bien, ¿no? Pero es mucho de esto de, hermanos, nosotros también hemos defraudado. Nosotros somos los que hacen injusticia. Y queremos nuestras propias venganzas, nuestras propias ganancias. Y aún le decía, y esto lo hacen a sus propios hermanos. O sea, quieren resolver cosas afuera. Hay gente que le ha hecho daño. Y cuando nosotros también somos los que hacemos daño. Ese no es el corazón de cómo debemos resolver los problemas dentro de la iglesia. Dice, no luchaban por conseguir lo suyo con un espíritu egoísta, sino que había entre ellos quienes actuaban fraudulentamente contra su hermano. Es decir, apelaban a métodos injustos o ilegales contra su hermano para apropiarse de lo que no era de ellos. Los hermanos habían llegado a buscar esas formas legítimas, justicia legítima, pero de robo, de compensación. En la forma legítima de hacer lo malo ante Dios, pero por eso los creyentes de la iglesia no estaban bajo los estándares de Dios. Porque quizás, hermano, quizás aplicándolo a muchas otras áreas, ¿hay formas legítimas de resolver conflictos afuera de la iglesia? Sí. ¿Es como Dios lo quiere hacer? No. Los conflictos entre hermanos se resuelven en la iglesia. ¿Tú has sido defraudado? Sí. ¿Tú has defraudado? Sí. Por eso la iglesia es el lugar donde las relaciones personales se basan en amor y perdón. No se basa en justicia. No se basa en justicia. Oremos. Señor, muchas gracias por tu palabra, Padre. Muchas gracias porque tú nos muestras la verdadera justicia
a través de tu Hijo, Jesucristo. Tú nos mostraste cómo se paga y tú nos has mostrado la misericordia y la gracia y por eso somos hijos tuyos, Padre. Ayúdanos a cada día a juzgar bajo tu mirada. Ayúdanos a sufrir porque es lo que tú nos pides. Señor, ayúdanos a mostrar que somos hermanos, que los conflictos los podemos resolver porque nos amamos y no buscamos la justicia, sino que buscamos el perdón. Padre, quizás es muy fácil entenderlo, pero es muy difícil aplicarlo, Padre. Ayúdanos a que esta iglesia se transforme, que nos vayamos transformando día a día en una iglesia llena de amor y perdón, que los conflictos los podamos resolver bajo tu divinidad, tu ética cristiana, tu ética bíblica, Padre. Ayúdanos a que tu Santo Espíritu nos vaya guiando a resolverlo y no buscar la justicia, sino que buscar el perdón y el amor, Señor. Gracias porque nos has dejado tu palabra en que nos podemos ver reflejados. Y Señor, y si hemos buscado justicia, te pedimos perdón, Señor. Si hemos buscado la venganza antes del amor, Señor, perdónanos. Señor, ayúdanos a cada día ser más como tú y ser transformados. Muchas gracias por esta iglesia, Señor, y gracias por tu palabra. En Cristo Jesús. Amén.